El secreto de una buena paella está en el grosor del arroz. Debe ser una capa fina. Eso es lo que se llama capa fina. Y con eso se consigue que el arroz se cocine igual por la base que por arriba. Para lograrlo, lo más importante es el diámetro de la paella. Aquí no se trata de llenar, sino de repartir bien el arroz. Estas son las medidas reales que uso para conseguir una buena capa fina. Una paella de 40 centímetros es ideal para 2 personas. La de 45 para 3 personas. 50 centímetros para 4. 55 para 5 personas. 60 para 6. Y la de 80 centímetros para entre 10 y 12 personas. Así, el arroz queda bien repartido y no se amontona. Y muy importante, el grosor del arroz como máximo debe ser el grueso de un dedo. El didet no más. En cuanto al tipo de paella, las más fáciles de utilizar son las esmaltadas. No se pega el arroz y apenas necesitan mantenimiento. Existen paellas con fondo difusor y reparten bien el calor, aunque retienen más temperatura y el arroz puede quedar menos seco. Pero los arroceros prefieren el acero pulido. Da un arroz más seco y más suelto, aunque necesita algo de cuidado. Antes de guardarla, hay que aplicar una capita de aceite o se oxida. El paellero ideal lleva varios aros. Así el fuego se propaga de forma uniforme y llega a todo el fondo de la paella. Sobre el fuego, una norma muy simple. El aro exterior del fogón debe quedar unos 2 dedos hacia dentro del borde de la paella. Así la llama rodea bien todo el exterior de la base. Y el regulador de gas también importa. El naranja de 50 milibares es para paellas de más de 60 centímetros y el gris de 30 milibares para paellas de hasta 55. Un buen fogón también debe tener alzas. Sirven para nivelar bien la paella antes de echar el caldo. Y si el caldo queda bien nivelado, el arroz también. Con buena medida, buen fuego y la capa fina, ya puedes empezar tus paellas con buen pie. Hazte miembro del canal. Tendrás ayuda personalizada en tus consultas, vídeos exclusivos solo para miembros y acceso anticipado a todos los estrenos. Tu apoyo te asegura recetas y técnicas para convertirte en un chef de los arroces. Un abrazo fuerte. Que tengáis un feliz día.